Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, el podcast oficial del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Yo soy la CPA Cintia Rijo Sánchez, presidenta del colegio, y hoy me acompaña un colega y gran amigo, el CPA Luis Pérez. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias a Dios. Así que gracias, Cintia, por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema tan entretenido, ameno, pero a la misma vez importante para toda la familia. Eso es así. Les adelanto, hoy vamos a tocar un tema súper interesante y para nosotros muy personal. Hablaremos de algunas estrategias financieras que como contadores utilizamos en nuestras casas con nuestros propios hijos. Pero antes de continuar, los invitamos a compartir, al igual que siempre, este y los episodios anteriores con las personas con discapacidad auditiva y con aquellos que no hablan el idioma español. Ellos también pueden disfrutar de esta conversación utilizando la opción de subtítulos. También los exhorto a suscribirse a nuestro canal de YouTube presionando la campana. De esta manera, cada semana recibirán una notificación cuando publiquemos nuestro más reciente episodio. Para comenzar con la discusión del tema, Luis, tú tienes 2 hijas adolescentes, ¿correcto? 2 niñas adolescentes, 16 y una que está por cumplir 13 años, así que estamos en una etapa bien chévere y bien sabrosa. Eso es así. Y aquí es un tema que estamos, ¿verdad? Lo hemos tocado nosotros fuera de cámara, es un tema que siempre nos preocupa a los que tenemos hijos. Y es cómo nosotros comenzamos a insertar el tema de las finanzas, de estos conceptos básicos que para nosotros es el día a día en nuestra casa con nuestros hijos. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Es sumamente importante, yo creo que primero comenzar porque los niños conozcan la importancia y el valor del dinero y cómo papá y mamá obtienen ese dinero que utilizan para sufragar sus gastos y sus intereses, ¿verdad? Y sus deseos también, ¿verdad? Y sus antojitos. Así que es importante hacerles saber primero el valor de ese dinero, cómo papá y mamá ganan y obtienen ese dinero y la importancia de saber utilizarlo y cuánto cuestan las cosas. Porque si le hacemos consciente desde temprana edad el valor del dinero y cuánto cuestan, ¿verdad? Los antojitos, sí, pues es mucho más fácil establecer y llevarlos hacia una planificación financiera a través de su vida y que va a ser vital a la hora de su adultez. Y esto, según la edad, tiene que ser la manera en que se lo vamos a explicar. Yo me acuerdo que desde pequeña, como tú bien dices, mis papás me decían, aquí los chavos no nacen de un árbol, ¿verdad? Eso no lo dicen a muchos. Aquí hay que sudar y trabajar para uno ganarse lo que se está trabajando. Entonces, nosotros utilizamos algunas de las estrategias, te voy a compartir. En el último viaje que yo hice, yo en mi caso particular tengo a 2 niños, a Julián David de 10 años y a Maite Isabel que tiene 8 años. Y es un gran desafío porque ellos piden por ahí literalmente como si los chavos nacieran del árbol. Definitivamente. Entonces, te comentaba los otros días que en el último viaje que yo hice, yo le decidí dar un presupuesto a cada uno. Decía, mira, tú tienes tanto y eso te tiene que durar para el viaje completo, cada uno tiene esa cantidad. Y cada vez, o sea, si yo no hubiese hecho eso comparado con viajes anteriores, ellos piden el mundo. Pero ahora tenemos la estrategia, ¿verdad? La situación en que ellos
en este viaje, ¿verdad? Voy a hablar, yo les di $100 a cada uno. Y ellos se sentían millonarios con $100. Pero si yo no le hubiera dado eso, lo que ellos piden es, pero mucho más. Entonces, cada vez que ellos se motivaban, yo quiero esto, y decían, a rayo, pero espérate, porque es que eso ya vale 20 y pico, y entonces nada más me va a quedar. Y entonces ellos mismos se frenaban y decían, no, yo me voy a aguantar, eso no. Y seguimos para otra cosa. Y ellos mismos empiezan a hacer, como tú dices, conciencia de cuánto valen todas las cosas que piden. Sí, así mismo es y yo tuve una situación similar en un viaje precisamente también utilizamos esa misma estrategia. Le asignamos un presupuesto y ellas todo lo que querían comprarse tenían que utilizar el presupuesto asignado. Y me pasó la misma situación, que ellas al momento de pedir algo, estaban conscientes de ¿cuánto cuesta esto, papá? Y entonces, del presupuesto que tú me asignaste, ¿cuánto me queda? Y ellas mismas iban haciendo un ejercicio, ¿verdad? De ya utilicé tanto, ¿cuánto me queda? ¿Cuántos días faltan de la vacación? ¿A qué parques vamos a ir para ver? Porque quizás hay algo en otro parque que me interesa más, así que esto no me gusta mucho, así que voy a dejarlo porque el próximo parque es más interesante y voy a aprovechar el dinero allá. Así que entonces, yo creo que eso es sin importante. ellos darse cuenta, están sumando y restando, Correcto. Están planificando, están llevando a cabo un presupuesto, ¿verdad? Sin palabras técnicas, pero eso es lo que están haciendo. Al final del día eso es. Al final del día esa es la importancia de ese ejercicio que hacemos con nuestros niños. Hacerlos conscientes en situaciones simples. De cómo manejar un presupuesto, ¿verdad? En este caso personal, en su etapa de su niñez, que $100 pudiera parecer poco para algunas personas, pero como tú muy bien dices, para un niño millonada. Es una millonada, así que es muy importante. Eso es así. Cuéntanos, Luis, yo sé que tú haces una asignación semanal de dinero con Camila. Correcto. Y con Camila Paola y con Cristina Paola. Así mismo es. Cuéntanos cómo trabaja esa asignación semanal. Pues mira, yo lo que traté de implementar con ellas fue básicamente un concepto similar a lo que utilizamos en los planes de ahorro, ¿verdad? Y comúnmente en los 401k. Okay. De hacer una especie de pareo en base a los ahorros que ellas obtenían. Genial. A mis niñas yo les asigno un presupuesto, les doy una mesada mensual. Así que cada una tiene una cantidad de dinero que al principio de mes yo le deposito en su cuenta. O sea que para empezar tienen cuenta. Sí. Okay. Cada una tiene su cuenta de banco. Perfecto. ¿Verdad? Con su ATH. La más grande, ¿verdad? Pues ya tiene su Visa débito también. Así que una vez establecimos esas cuentas, el acuerdo fue que le íbamos a depositar una cantidad de dinero al comienzo del mes y luego al finalizar el mes yo hago un cuadre de cuánto fue la mesada que se le depositó y cuáles fueron los gastos que ellas tuvieron, ¿verdad? Durante ese mes. Okay. Si tienen un balance positivo, quiere decir, ¿verdad? Que en ese mes ahorraron parte, les sobró okay. de esa mesada. Pues yo le hago un pareo en base al ahorro. Luis, tú me debes adoptar. así, ¿verdad? Así es como brega la cosa. Yo creo que a nosotros nos debieron haber, ¿verdad? Incentivado el ahorro, el ahorro esto desde pequeño. Y entonces, pues básicamente yo le hago un cuadre al final del mes en una tablita en Excel y le pongo esto fue tu depósito de tu mesada, estos fueron todos tus gastos, los detalles. Así que el balance, el restante fue tanto de ahorro al final, así que pues te voy a parear un 25% de lo que ahorraste. Perfecto. Entonces me pasa la misma situación que obtuvimos ¿verdad? O que tuvimos en el viaje, donde tengo una de mis niñas que pues básicamente tiene que estar velando cuánto le queda en la cuenta porque no tenga que coger un préstamo personal. Exacto, todavía estamos trabajando un poco esa parte del ahorro. Sí. Y entonces tengo la otra, ¿verdad?
la más pequeña, esa por no gastar y por llevarse el incentivo, esa no gasta un peso. Esa no come. No, esa no come. Y es, papá, yo quiero esto, pues, mi amor, pues tú tienes tu Exacto. mesada y tú tienes tu dinero. No, está bien, ya no lo quiero. Así que, ¿verdad? Se ha ido trabajando con eso a través ¿verdad? Del camino y de esta experiencia que ellos están ganando. Pero yo creo que también es importante hacerle saber la importancia de por qué estamos haciendo esto. O sea, Claro. Es importante para que una vez, ¿verdad?, ellas sean adultas, pues tienen que hacer el mismo ejercicio en su hogar y tienen que saber que en ese, ¿verdad?, una vez comiencen a laborar y a trabajar, pues van a tener un sueldo, o si tienen algún negocio, ¿verdad?, pues van a tener unos ingresos y hay que planificar los gastos y los desembolsos que se vayan a tener. O sea, el dinero no es infinito Eso es y usted así. tiene que sumar y restar para ver qué es lo que tengo, cuáles son los planes que tengo. Así que si yo tengo un plan, por ejemplo, en el caso de ellas, si ellas quieren ir al cine 2 semanas cogidas, pues ellas tienen que planificar y saber cuánto tienen en la cuenta, cuánto voy a utilizar esta semana y cuánto dejo para la próxima. Así Exacto. que es importante todo eso. Te voy a contar una anécdota que me sucedió hace, más o menos hace 3 años. Ok. Mi nena mayor, pues ya estaba empezando con todo esto, ¿verdad? Interés de generar dinero adicional. Ok. Y un día se me acerca y me dice, papá, voy a unirme con esta amiguita y vamos a hacer un negocio y vamos a imprimir estos artículos. En ese momento ella era fanática de las bandas de música coreana. Ok. Así que vamos a imprimir artículos, ¿verdad?, con imágenes de estas bandas para venderlo. Ok. Y yo le dije, muy bien, pues, ¿cuál es el pago, verdad? ¿Cómo vas a hacer esto? Vamos a Y me financiar dice, ese negocio. bueno, pues lo que pasa es que necesitamos comprar el material para imprimir, ¿verdad?, los artículos, los pins y todo lo demás. Y yo le dije, ajá, ¿y cómo lo vas a comprar? Y me dice, pues es que necesito saber si tú puedes comprárnoslo. Y entonces, pues yo Ajá. le dije, o sea, que tú quieres que yo invierta en tu negocio, o tú me Exactamente. estás pidiendo un préstamo para tu negocio. Y me dice, pues un préstamo. Y yo le Excelente. dije, ok, excelente, me parece muy bien que me estés solicitando un préstamo para comenzar tu negocio, pero antes de yo prestarte el dinero, yo quiero que tú me hagas un plan de ese negocio. Entonces ahí, Ujú. como decían, ¿verdad? Allí en el campo, ahí es que la puerca entorchó el jabo. Exactamente. Y entonces Si ella es me abrió los ojos. profitable, si tiene futuro Exacto. este negocio, ok. Así que ella me abrió los ojos, inmenso, y Cristina también, o sea, Cristina Tu mamá, esposa, mi ajá. esposa, me dice, pero ¿cómo se te ocurre a ti pedirle un plan de Ah, negocio a esta nena? ¿Tú sabes? Y ah. entonces yo le dije, bueno, es que ella tiene, ¿verdad?, que saber. Yo no planifico tirarle este préstamo incobrable. Exacto. Yo quiero saber de dónde ya me va a repagar el dinero. Ajá. Definitivamente, así que yo le dije, bueno, y entonces pues Paola, ¿verdad? O sea, Ujú. mi nena me dice, papá, pero ¿y cómo hago eso? Y yo le dije, pues esto es, mira, mi amor, tienes que identificar qué es lo que tú quieres vender. Y una vez tú identifiques qué es lo que tú quieres vender, pues tienes que buscar cuál es la competencia. Tienes que buscar si hay otras personas vendiendo los mismos artículos que tú deseas vender. Y una vez tú identifiques, ¿verdad? Esas personas que están haciendo lo mismo que tú quieres hacer, tienes que ver cuál es el precio que esas personas le tienen a esos artículos, que son los que van a competir con lo que tú quieres hacer. Y después que tú hagas eso, además tienes que buscar cuáles son los costos de producir esos artículos. Así que tienes que hacer una lista de los materiales que necesitas, tienes que Ujú. buscar cuánto cuestan para entonces saber a cuánto, ¿verdad?, lo vas a vender. Y entonces vamos a hacer un análisis de estos son mis costos, ¿verdad?, va a ser el precio al que yo lo quiero vender. Déjame ver
en cuánto lo venden mis competidores. Así que todo ese análisis había que ponerlo en la mesa y al final del día se convenció de que no era viable. Al final del día seguirá ahorrando lo que le sobra de su Definitivamente, asignación mensual. definitivamente. Salía más fácil ahorrar que comenzar su negocio de venta, ¿verdad? De artículos porque no era viable o la ganancia era muy poca. Así que... Y qué bien que como tú llevaste un concepto de negocios que pues los adultos contratan a CPAs usualmente para que le expliquen eso mismo que tú le estás explicando a tu hija y que nosotros como adultos tenemos la capacidad de llevar estos conceptos financieros a la casa desde que son pequeños. Correcto. ¿Verdad? Ahora mismo y mientras me hablaba se me ocurren, ¿verdad? Muchísimas cosas. Número uno, el hecho de le explicas lo que es el préstamo con este mismo ejemplo, con este ejercicio que tú le puedes ya sea prestar o invertir en el negocio. O sea, que tú esperas que cuando el puerco eche pelo, ¿verdad? Uno poder cobrar nuevamente parte de esa inversión. Eso me parece interesante. Tú sabes que en el ejercicio, ¿verdad? Que me estabas diciendo de el ahorro. Qué chévere sería si todos los padres pudiéramos motivar a nuestros hijos a ahorrar, porque yo recuerdo, ¿verdad? Desde muy pequeña, que lo que se nos habla en lugar del ahorro es del crédito. Correcto. Tú tienes que tener un buen crédito para que te presten. Tienes que tener una buena empírica. Correcto. Y entonces desde pequeño estamos incentivando y educando a nuestros hijos a coger prestado en lugar de ahorrar para poder no tener que gastar lo que no nos hemos ganado todavía. Sí, definitivamente. Comparto, fíjate, en esa misma línea, te voy a compartir algo que hice yo con mis hijos, pero que definitivamente voy a atemperar y a incluir estrategias de ahorro. Porque, por ejemplo, cuando ellos nacieron, Julián y Maite, a cada uno yo los puse como usuarios en mi tarjeta de crédito. Cuestión de que cuando ya ellos tengan 18 años, 16, ya ellos tienen un historial de crédito porque para eso no hay una edad mínima para uno poder tenerlos, ¿verdad? Como usuarios, que es también una estrategia importante porque tan importante es ahorrar como tener un buen crédito en el sentido de que todas las cosas que nosotros queremos no necesariamente las podemos comprar cash. Tal vez esa primera casa, pues mira, el banco nos tiene que ayudar, pero qué bueno sería que entonces cuando lleguemos a una edad, ¿verdad? Para poder hacerlo, ya contemos con una ayuda que se nos dio desde el principio para poder alcanzar esa buena empírica y que los bancos nos presten. Sí, y yo creo que es importante hacerle consciente a los niños la importancia, ¿verdad?, del crédito y de cómo utilizar el crédito de manera efectiva. Claro. Y hacerlos conscientes de que no todos los gastos que tenemos son los gastos que vamos a incurrir con un crédito, ya sea una tarjeta, con un préstamo, y enseñarlos a diferenciar qué gastos yo debo dirigir hacia financiarlos y qué gastos yo debo cubrir con lo que son mis ingresos recurrentes mensuales. Porque nos pasa, ¿verdad? Que vemos muchas personas que tienen su primera tarjeta de crédito y se vuelven locos porque, ok, esa tarjeta siguen pasándola, nunca, ¿verdad? Declina la tarjeta, así que piensan que esto es una pluma abierta y que no tiene fin. Entonces, luego tienen el problema de que con el ingreso que tienen al final del mes, ¿verdad? O durante el mes, tienen que cubrir sus gastos recurrentes, sus gastos personales, sus gastos del hogar, más también tienen encima un pago que tienen que cumplir de la tarjeta de crédito y sobre eso los intereses, ¿verdad? Altísimos que tienen esas tarjetas. Así que es importante hacerlos conscientes de que tenemos todas estas herramientas, pero hay que saber utilizar qué herramientas utilizamos y cuándo las utilizamos. Mira, ahora que mencionas los intereses, es bueno que nosotros sepamos que debemos enseñarle a nuestros hijos que hay intereses positivos e intereses negativos. Intereses negativos son esos que me cobran las tarjetas de crédito por las nubes, pero los intereses que a mí me pagan son intereses positivos.
Y te comento esto porque cuando yo estaba estudiando, yo de verdad que no quería saber de finanzas. Y yo dejé la clase de finanzas para mi último semestre y yo me arrepentí de haber hecho eso porque cuando cogí la clase de finanzas, algo que jamás se me olvidó fue un consejo que nos dio la profesora y que yo lo vine a aplicar luego estudiando derecho. Y era, tú sabes que en la universidad uno puede coger préstamos estudiantiles. Ujú. Y la primera cantidad de, ¿verdad? Los primeros en aquel entonces eran $4,000, no ganaban intereses y en exceso de esos 4,000, entonces empezaban a acumular intereses. Pues en mi caso en particular, ¿verdad? No solicité, ¿verdad? No necesitaba el préstamo por la beca de honor, pero como quiera solicité, o sea, pude haber solicitado, estudiando, ¿verdad? Mi bachillerato, esos primeros $4,000 que no ganaban, que no acumulaban intereses y ponerlo en un CD durante mis 4 años de estudio. Correcto. Cuando termino la universidad, devuelvo el principal y me quedo con esos intereses positivos. Así es que en el bachillerato no lo pude usar, pero ya entonces estudiando derecho, lo primero que hice fue coger los $4,000 de préstamo y eso mismo, ponerlos en un CD, acumular intereses para luego quedarme con esos intereses acumulados y devolver el principal. Así que todas estas son ideitas, estrategias que podemos utilizar para enseñarles a nuestros hijos y adolescentes a cómo ahorrar y cómo empezar a aplicar estos conceptos básicos de finanzas en su vida personal. Definitivo, y yo creo que también, en verdad, tocando, ¿verdad? Esa parte del tema, es importante hacerles saber también cuánto dinero ellos, ¿verdad? Van teniendo en sus cuentas y que si planifican hacer algún desembolso, tienen que primero mirar cuánto dinero tienen disponible y segundo, si van a necesitar un préstamo Claro. y si tienen que hablar con papá o mamá y decirnos, mira, yo quiero comprarme esto, pues ustedes me pueden hacer un adelanto o, ¿verdad? O un préstamo, ¿verdad? En lo que cierra el mes y me llega mi Claro. depósito de la próxima mesada. Y esas situaciones también se dan. En ese sentido, Claro. en mi casa también se dan mayormente con Cristina. Cristina, mi esposa. Sí, Cristina es la Junta de Control Fiscal. Esa es Cristina en casa. Así que ella les tiene controlado, ¿verdad? Todos sus gastos y cada vez que piden algo, ella se los lleva anotado. Y esto va contra tu mesada y esto va, tú sabes, esto te lo voy a descontar del dinero que te damos mensualmente, ¿verdad? Porque nuestras obligaciones son estas y ellos la tienen claro. Yo te Exactamente. cubro todo lo que tiene que ver con la escuela, todo lo que tiene que ver con tu alimentación, con tus gastos relacionados a cualquier actividad escolar, pero hay otras cosas que son gustos, ¿verdad? Gustitos que tú Claro. quieres, pues ya eso tú lo cubres con el dinero que nosotros te damos. Y entonces, pues, o pides un adelanto o, ¿verdad? Otro concepto que se pueden o que se debe implementar con nuestros niños también es el que hacer algo para ganar un dinero adicional. Claro. Ok, pues, por ejemplo, en el caso de si usted le paga a alguien para que corte la grama todos los meses, pues si su hijo está en edad que puede llevar a cabo esas tareas, pues a lo mejor en vez de pagarle a un tercero, pues, ¿verdad? Su Claro. niño puede comenzar a hacer esas tareas y ganarse un dinerito para cubrir sus gustos. Definitivamente. Y eso naturalmente distinguiendo lo que es su responsabilidad de ayudar en la casa con los Correcto. quehaceres y lo que es un trabajo adicional, ¿verdad? Porque los quehaceres y las ayudas en la casa, esos no se pagan porque Sí, son exacto. su responsabilidad. Esos no son ayudas, esos son sus responsabilidades Exactamente. de cada habitante del hogar. Así mismo es. Luis, te comento y aprovecho para los que nos están siguiendo que como parte de nuestra responsabilidad de ir poniendo ese granito de arena e continuar educando a nuestros niños, adolescentes sobre estos conceptos financieros, este año tenemos un comité especial que se llama CPA Kids y como misión es comenzar a utilizar estrategias de cómo hacemos esto mismo que estamos haciendo, que el episodio es para, ¿verdad? Para compartir estrategias de que los padres puedan implementar en su casa con los hijos, pero cómo también nosotros podemos ir educando
financieramente y en estos conceptos básicos a los niños y adolescentes a través de ese comité y el comité de enlace con instituciones educativas. Así es que a los colegas los invito a que participen de estos comités y a que estén pendientes de las iniciativas que traemos para que también sus hijos, sobrinos, nietos se puedan beneficiar de esta educación financiera. Luis, antes que irte, quiero darte las gracias por acompañarme en este episodio. Me gustaría exhortar a todos los padres a que comiencen estrategias como estas que puedan servir para educar financieramente a sus hijos. Y antes de despedirme, los invito a seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y X. Nos encuentran como Colegio CPA PR. Recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube y Spotify, entre otras plataformas digitales. No me voy sin antes decirles que los martes son martes de números. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.